Cinema Rex. Hola, bienvenidos a Cinema Rex. En esta ocasión vamos a reseñar dos películas nominadas a los Óscares y la última película de Batman. La primera película de la que vamos a hablar es Licorice Pizza. Es la última película del director Paul Thomas Anderson, que es un director muy famoso y es conocido por obras como The Master, que fue nominada a 3 Óscares en la versión de 2012. Realmente es un gran director, tiene un manejo muy bueno tanto de los guiones como de la estructura de las historias, las cámaras y en general tiene una estructura bastante interesante en sus películas y esta no es la excepción. Es una película un poco autobiográfica, dicha por él, aunque tiene otros trabajos que son más biográficos, pero esta película nos narra un poquito de cómo él recuerda que fue su adolescencia y un enamoramiento con alguna de sus novias de esa época. Y va a ser interpretada a través de dos personajes que son Gary Valentine y Alana Kane. Gary va a estar intentando enamorar a Alana a través de diferentes estrategias. Él es un muchacho muy listo, muy aventado, muy echado para adelante, y Alana no es la excepción. Alana definitivamente es una mujer muy empoderada, muy inteligente, y bueno, va a haber aquí un poquito ese juego, esa lucha por conquistar uno al otro. Y bueno, la estructura en general de la película es interesante, es muy descriptivo cómo nos narran cómo era en esa época, 60, 70 Los Ángeles, y pues nos va a ir narrando diferentes sucesos que recuerda el autor que ocurrieron o que son inventados y que le van a ir metiendo temas interesantes a esta historia. Es una película digna de verse, está nominada a los Óscares como mejor película y creo que es mucho por esta parte de estructura que hace muy interesante el enamoramiento de dos jóvenes. Sin embargo, no me parece una película muy remarcable o muy memorable, es sencillamente una película como entre comedia romántica y un poquito de historia y un poquito de biografía. Esta es entretenida, tiene algunos gags muy interesantes. En general, las dos personalidades de los dos personajes y los dos actores son muy entretenidos y te mantienen realmente viendo la película de una manera muy interesante. Creo que aquí el único punto sí es que sí de repente tiende a ser muy biográfica y a narrar sucesos que pueden ser un poquito aburridos de repente, y pues que al final termina siendo una película nada más que entretenida y nada más que para ver un romance de dos jóvenes. Sí tiene elementos por ahí importantes en cuanto a la grabación, edición y demás, pero creo que nada que supere a otros trabajos, otras entregas de los mismos nominados para estos Óscares. En general es una buena recomendación, pero nada remarcable. Un dato curioso de esta película es que Alana, quien interpreta el papel de Alana, su nombre real es Alana Haim y ella es integrante de un grupo que se llama Haim, que forma junto con sus otras dos hermanas, quienes también aparecen en la película. Es un grupo de indie rock pop que está vigente hasta nuestros días. Es una mujer muy joven. Y bueno, pues también si alguien quiere visitar el trabajo que ella hace junto con sus hermanas, es muy interesante. El papá de ellas también es el papá que sale en la película, entonces digamos que es un dato que le agrega un poquito más de interés a la película. El segundo análisis que haremos es sobre la película Belfast, que también está nominada para los Óscares en este año. Belfast es una ciudad en Irlanda del Norte que es histórica y ha sido invadida, ha sido golpeada por diferentes olas de vandalismo y demás, pero realmente lo que nos va a narrar aquí sí es una película un poquito más biográfica de lo que recuerda el director en su niñez, y nos va a hablar de cómo un niño en esa ciudad, pueblo, va a vivir la época más o menos de los finales de los 60s, cómo opera su familia, cómo es la interacción con su familia es muy importante, y sucesos que van a estar interviniendo en la interacción con su familia, que no son del todo agradables siempre.
Es un poquito cruda a veces la película para presentar ciertos elementos, pero es muy, muy interesante cómo ves a este niño desenvolverse en ese mundo que al parecer es un poquito lejano, un poquito pasado, pero tiene temas muy vigentes. El director es Ken Branagh y él dirigió una película que se llama Asesinato en el Expreso de Oriente, que es la versión cinematográfica de una de las novelas de Agatha Christie. Es una película interesante, a mí en lo particular no me encanta el cómo desenvolvieron la historia, pero es interesante, es palomera. Y esta película creo que sí tiene un poquito más de valor. Creo yo que es una película conmovedora. Hay muchos temas que el niño va enfrentando en la vida que son un poco adelantados para su edad, y el cómo los va enfrentando, cómo se los va presentando la vida y cómo se van resolviendo esos temas es bastante interesante. Lo que me parece más interesante es que todo se hace desde el punto de vista de un niño. Entonces es como un niño ve que suceden esas cosas con su conocimiento, con lo que él a sus pocos años entiende y puede ver. Entonces digamos que desde un punto de vista un tanto inocente se abordan temas muy adultos, muy interesantes, muy fuertes a veces, y al final da como resultado una película sumamente entretenida y sumamente interesante. Esa película sí me parece conmovedora y sí me parece más digna del Oscar que a lo mejor Licorice Pizza. Tiene actuaciones exquisitas. La verdad es que los dos actores que interpretan a los abuelos, que son Judi Dench y Ciarán Hinds, dan una cátedra de actuación. Los dos están deliciosos. La actuación del niño no se queda atrás. La verdad es que el niño es un cast perfecto para ese papel, y sin duda es una película que hay que ver. Si alguien está muy interesado en ver los Óscares, esta sí es una de las películas que hay que ver. Si hay que escoger entre Licorice o esta, definitivamente esta es la elección. Es una película casi completamente filmada en blanco y negro, y creo que eso es un poquito para retratar que es parte del pasado, pero le añade un tono un poco melancólico. O sea, no es para hacer la cine de arte súper contemplativo y elevado, sino creo que sí es para meterte en el mood de melancolía, de cierta tristeza, de la seriedad que de los eventos que están pasando, y hace completo sentido este tipo de filmación, de grabación para la película que se está presentando. Entonces definitivamente la recomiendo, sí es una de las que hay que ver para estos Óscares. Bueno, y por último vamos a hablar un poquito de The Batman, la última entrega de este superhéroe muy famoso de DC Comics. Es una película que se viene anunciando ya desde hace varios años y ha tenido muchas etapas y ha sido un poco controvertida. Creo que sobre todo por el protagonista. Robert Pattinson a mí me parece que es un buen actor, pero sí con un rango mediano, es decir, no es un actor que puede interpretar cualquier papel. Y en lo particular la decisión de este cast de meter a alguien como él en un personaje como Batman me parece un poco errónea, sencillamente por el físico, y aquí quisiera no verme tan frívolo o como que si es flaco no puede interpretar a Batman, pero creo que sí el canon o la exigencia del personaje sí es de un hombre más fornido, más rudo, con otro tipo de características tanto de persona como físicas, y eso sí empobrece un poquito la historia de lo que se va a ver en esa película. De entrada es una película que dura 3 horas, a mí me parece larguísima. La verdad es que se puede contar, creo que eso mismo en hora y media, 2 horas. Sí hay partes a la mitad de la película que ya empiezan a ciclarse, ya empieza a ser lo mismo y no se termina de resolver y no va cambiando para ningún lado, y entonces sí empieza a aburrir un poco. Y aquí sí quisiera hacer una distinción, porque yo partiría la película en dos, literalmente en dos elementos grandes. El primero, es una película buena de detectives, es decir, nos presentan un asesino serial que está matando gente, no se sabe por qué, no se sabe cuáles son sus motivos, no se sabe si va a matar a más, no se sabe si ha matado antes. Entonces se nos presenta un asesino serial de libro que no hay mucha información sobre él. La policía está en busca de quién es, está evitando que vuelvan a suceder más asesinatos, pero no hay muchas pistas.
y entonces aparece un gran detective, Batman, que les va a estar ayudando a resolver ese caso con una inteligencia inimaginable. Y con eso me refiero a que es a veces hasta de risa, que le presentan un acertijo súper complejo y lo resuelve en segundos. Entonces nos habla de un Batman sobre todo muy inteligente, ¿no? Entonces aquí se nos presenta un detective muy inteligente que va a ayudar a la policía a encontrar ese asesino serial, que da la casualidad que se pone o se nombra como el Acertijo, que es un enemigo que todo el mundo conocemos de Batman. Y pues bueno, realmente aquí lo interesante y creo que el gran valor de la película es que sí te mete mucho en ese misterio y en ese qué va a pasar y en ese quién es el que sigue y como toda esa tensión de una película como un thriller, como una película de detectives que lo logran muy bien, y creo que particularmente se le debe agradecer a la fotografía, que es deliciosa. La verdad es que aprovecharon toda la atmósfera de Batman oscura, tétrica, tenebrosa, lluviosa, misteriosa para meterlo en este universo de este detective. La fotografía es impecable, la verdad es que todo el tiempo te ves en Gotham, todo el tiempo te ves metido en esta ciudad oscura, podrida, como un Nueva York sucio de los 80s, peligroso y que no quieres estar en una de esas calles mal alumbradas y con lluvia y demás. La fotografía lo logra de manera excelente, igual vestuario, todos los temas que digamos de dirección de arte están impecables, son impecables y logran meterte en esa atmósfera de vamos a ver una película de detectives y quiero saber qué pasa y quiero saber cómo resuelven el crimen. En ese sentido el guión es muy redondo y la verdad es que la película se disfruta mucho si la ves como una película de detectives. Por eso es que creo que a muchas personas cuando les preguntan qué les parece la película dicen que es buena, porque en realidad es una buena película de detectives, es decir, sí tiene todos los elementos que una película de detectives debe de tener para parecer interesante, para que al público le llame la atención y permanezca todo el tiempo con la atención en qué es lo que va a pasar. En ese sentido tiene un muy buen punto la película. Sí me sigue pareciendo muy largo, 3 horas para desenvolver una película de detectives, pero funciona. Digamos que al final, entre todo ese misterio y que es ciudad gótica y demás, funciona. La música, la verdad es que la edición de sonido, mis respetos, yo la vi en una sala Dolby y se disfruta muchísimo la edición de sonido. Cuando sale el Batimóvil, es una sensación de algo muy grande está sucediendo con nada más la pura edición de sonido. Está muy bien colocado, tanto temas digitales, de imagen y de sonido, es decir, la cinematografía está muy bien armada para presentarte una película de detectives que te llame la atención. Está súper bien hecha esa parte. Sin embargo, por otro lado, si la partimos en dos, como decía, y vemos intentamos analizar una película de Batman, es donde creo que ya no funciona. Es decir, todo el mundo conocemos a Batman, algunos habrán leído cómics o no, pero al menos habrán visto por ahí alguna caricatura o visto las películas de Nolan o las de los 90s o principios de los 2000s, algo habrán visto de Batman y conocen algo del personaje. Entre que es oscuro y que Alfred y los papás y el Joker y demás, realmente es un personaje muy famoso. Y en ese sentido creo que se vale tener licencias artísticas y decir, ok, mi Batman no es el Batman de todo mundo y mi Batman va a tener estos otros elementos que van a hacerlo diferente de otros Batman. Pero este Batman no es Batman. Este Batman de entrada no es un superhéroe. Es decir, cuando nos quieren presentar a un Batman súper inteligente que resuelve acertijos en milisegundos, nos presentan a ese Batman que no se le va una y 5 minutos después nos presentan un Batman que se le apaga el carro, que se le atora el paracaídas, que casi que se tropieza, que se le olvidan las llaves. Entonces ahí empieza a haber un contraste porque al intentar hacer que sea un detective humano, un detective real, un detective que funcione con esta película de detectives, le tienen que rebajar o le tienen que quitar o limar cosas al Batman superhéroe, al Batman que todo el mundo conocemos, que se desaparece entre las sombras, que es muy misterioso, que anda por ahí corriendo entre los techos y demás, porque esos elementos de Batman
Batman no van a funcionar con ese detective humano. Entonces, de entrada ahí ya vamos perdiéndole un poco de valor a Batman. Por otro lado, sí tiene errores muy fuertes en la parte de Batman, como cuando Batman se desaparece, por ejemplo, en las películas de Nolan o de los 90s, cuidan mucho que sea dentro de una atmósfera, dentro de un ambiente que sea viable que ese Batman se desaparezca. Es decir, la clásica escena donde Gordon está hablando con él y en milésimas de segundo Batman desaparece, Gordon voltea y ya no está ahí, y ya no lo vamos a ver sino hasta escenas después. Bueno, en las escenas de Nolan o de las películas anteriores, yo diría que hasta el Batman de los 60s, el Batman panzón, cuidaban que fuera en un piso o en algo que él se pudiera aventar y que fuera un poco verosímil, un poco lógico esa desaparición de Batman. En este Batman hacen que se desaparezca en agua, ¿no? Entonces el piso está lleno de agua y hacen que estén en la escena Gordon y él. No se oye agua, no se oye como el chapoteadero que haría alguien al caminar por el agua. Gordon voltea y ya no está Batman, ¿no? Entonces, sí hay elementos donde es risa involuntaria porque no se maneja bien, creo que no se conoce bien a Batman. Y se enfocaron tanto en hacer una película buena de detectives que se olvidaron que era una película de Batman. Y entonces empieza a haber errores garrafales. Por ejemplo, Alfred por lo regular es un viejito o alguien de avanzada edad que es tranquilo y de alguna manera en la psicología del mito del personaje es alguien que lo centra, es alguien que le da sus cachetadas cuando está desubicado Batman o Bruce Wayne para ubicarlo otra vez donde tiene que estar y vea a donde tiene que ver. En este caso, Alfred no le ayuda mucho, no le perjudica mucho y la verdad es que si no está Alfred, pues nadie se va a dar cuenta. Por ahí meten a una nana que hasta donde yo ubico no existe en ese universo, que tampoco hace mucho sentido, que tampoco genera valor y entonces creo que ahí empieza a perder también valor ese Batman porque hay personajes que se supone que le deben de ayudar o intervenir en la historia y no lo hacen. O lo hacen de una manera ilógica o torpe. De Batman, como cualquier superhéroe, aunque él no vuele o no tenga rayos que le salen de los ojos o demás, sí esperamos que tenga pues esa inteligencia, esa fuerza, que luche y demás, como lo hacen los Batman desde los 50s. Y en esta ocasión este Batman solo es muy inteligente, sí pelea bien, pero a veces se le van cosas que no se le deberían de ir como más básicas. La verdad es que el Batimóvil sobra, si no hubiera salido la escena del Batimóvil nadie se hubiera dado cuenta. Entonces empieza a perder sus herramientas y los elementos que lo hacen ser Batman. Y se ve, por ejemplo, la escena del Batimóvil se ve ensartada a huevo, es decir, ¿cómo hacemos que esta película de detective sea de Batman? Pues métele el Batimóvil. Oye, pero está horrible el Batimóvil, la verdad es que no sabemos bien cómo hacerlo, el diseño no nos encantó al final, tú mételo, porque si no, no es Batman, ¿no? Oye, ¿cómo hacemos que esta película de detectives sea más Batman? Pues métele a Alfred. Oye, pero es que no cuadra Alfred con la historia de detectives que estamos contando. Pues tú mete a Alfred y luego vemos, ¿no? Mete a Gatúbela. Zoe Kravitz es una actriz buena, yo la vi en Big Little Lies, excelente, la verdad es que el papel que le pusieron ahí le quedó perfecto, pero sí es una actriz con una energía muy baja, es decir, no puede hacer un papel muy intenso o gritar mucho o elevar mucho la energía en pantalla, y aquí no le crees, hay una discrepancia muy fuerte entre una Gatúbela que habla así como bajito y como muy contenida y chiquita y demás, y corte A está dando unas patadas voladoras por todos lados y estira la pata a 3 metros arriba y brinca de un techo de 5 pisos y entonces empieza a ser un poco dispar. No estoy hablando de la humana Selena y Gatúbela, estoy hablando de Gatúbela ya como personaje con su traje y todo. Con su traje y todo hay escenas donde está hablando bajitito y corte A está haciendo unos brincos impresionantes de Cirque du Soleil. Entonces
Entonces empieza a haber muchas disparidades en ese sentido, pero creo que es porque no se entiende bien al personaje de Batman y lo visten de esta historia de detectives que si está bien hecha al final del día, no termina de ser muy redonda porque ¿quién es ese detective que está ayudando? ¿Es Sherlock Holmes? ¿Es un detective por ahí X que nos quieren presentar como personaje nuevo? ¿O qué es? Porque Batman no es, o sea, no es un superhéroe porque no tiene un poder extra aparte de los humanos, no está salvando a nadie. De hecho, hasta tres cuartos de la película, la verdad es que todo le sale mal. No le está atinando a quién es el que los está matando, ya le explotaron 2 bombas en la jeta, ya se lo madrearon, ya perdió a la vieja. Entonces, híjole, mano, qué loser está ese Batman, al menos hasta 3 cuartos de la película. No termina de encajar quién es este superhéroe que nos quieren vender un poco a huevo en esta película, y creo que ese es el gran problema de ser una película de Batman, que al final del día no se entiende quién es Batman, intentan meter elementos de Batman muy a huevo y muy mal colocados, y al final del día termina siendo una muy buena película de detectives y una pésima película de Batman. En general, yo diría que no va a triunfar tanto. Creo que sí va a empezar a llenar las salas ahorita que acaba de salir, no hay mucho que ver, pero yo creo que al cabo de unos 6 meses o un año, nadie se va a acordar de ella. Ahora, sí la pongo arriba de las entregas de DC anteriores, de las porquerías de Zack Snyder, la verdad es que está muy arriba de ellas. A diferencia, por ejemplo, de las de Zack Snyder, este director de fotografía, que por ejemplo es el que ha trabajado con Mandalorian y otros proyectos interesantes, sí usa la oscuridad y los elementos misteriosos y turbios y underground, pero de una manera muy elegante, muy fina, y sin que esa sea su excusa, a diferencia de Zack Snyder, para no hacer un buen diseño de un escenario, un buen diseño de cómo se debe de ver un puente, una recámara, una iglesia y demás. Es decir, no dice, pues como todo es oscuro, como Zack Snyder, como todo es oscuro, pues nada más se le ven los ojitos al Batman y ya no me tengo que preocupar de lo demás, ¿no? Sino más bien cuida todos los elementos para que la oscuridad sea un personaje, un elemento más que le añada al universo que él quiere construir, y no como Zack Snyder, que es una excusa muy fácil decir, pues es que es oscuro y entonces pues no se ve lo que hay por allá, no se ve lo que hay por acá y lo dejo a tu imaginación y cosas así muy baratas, ¿no? Aquí realmente sí se ve un trabajo importante de fotografía que vale mucho la pena ver. Yo la verdad recomendaría la película más como una película de detectives, con una fotografía excelente, con un diseño de audio, una edición de audio, la verdad es que wow, mis respetos, pero no la recomendaría como una película de Batman. La verdad es que no llena el ojo, la pongo apenitas arriba, como película de Batman, apenitas arriba de las de George Clooney y cosas así. No es Batman, no termina de ser un superhéroe, no termina de ser Batman. Pero sí entiendo cuando la gente dice que es buena, pues sí, es que viste una buena película de detectives, pero no le atinaron a Batman. Dura mucho, los actores no terminan de cuajar, y hay elementos como dispares como los que acabo de mencionar, que la verdad es que hacen que la película se vaya entorpeciendo, al final la mitad te aburre y al final creo que acaba un poco en lo ridículo. Entonces, pues bueno, lo dejo a criterio de quien la quiera ver. Esa es mi opinión, y si tienen algún comentario, alguna opinión al respecto, por favor déjenmela en los comentarios del podcast, y muchas gracias, nos vemos a la próxima. Cinema Rex.